Bienvenidos a nuestro servicio en línea para este domingo. Esperamos que la adoración y el mensaje sean de bendición para sus vidas, que traigan esperanza, que traigan fuerzas a su corazón y esperamos que se gocen en medio de la alabanza y de la palabra que el Señor tiene para nosotros. Les invitamos también a que no solamente nos acompañen, sino que compartan con sus amigos y familiares este video para que sus vidas también puedan ser bendecidas. Les damos las gracias una vez más y esperamos que se gocen y que sea de mucha bendición para sus vidas. Gracias. Yo te deseo, ven camina junto a mí.
En tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Y a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré. En tempestad descansaré en tu poder, pues tuya soy hasta el final. Hola Iglesia Triunfo, es nuestro privilegio dar para la obra de Dios. Mi esposo y yo hemos dado desde que nos casamos y Dios ha sido fiel con nosotros. Voy a demostrarles cómo dar a través del internet para estos tiempos que no podemos reunirnos, por lo menos podemos seguir dando para la obra de Dios. Primero van a ir a la página de theblendedchurch.com.
Después van a hacer clic en el botón que dice Give. Después de eso pueden hacer una cuenta, o si ya tienen cuenta, entonces entran a esa cuenta. Si no quieren hacer cuenta, pueden ir a Click to Donate. Después de eso, van y ponen la cantidad de lo que van a dar, sea diezmo, sea ofrenda, misiones o otro ministerio. Después de eso, se va hasta la página abajo y va a hacer clic en One Time si nomás quiere dar una vez, o si quiere dar cada semana, pone Recurring. Si no quiere hacer cuenta, entonces va a Make a One-Time Donation as Guest. Pone el número de la tarjeta. Después de poner esa información, hace clic en Next. Después le van a pedir la información de su recibo. Le pone su nombre, su apellido y su correo electrónico para que le puedan mandar su recibo. Y después hace clic en Next. Después de poner su información para el recibo, entonces para confirmación, si es para Iglesia Triunfo, le pone donde dice Add a Message, nomás pone el nombre Iglesia Triunfo y somete. Después va a entrar a esta página donde le dan las gracias. Si quiere que le guarden su información, se la puede poner. Si no quiere, entonces nomás cierra la página. Dios les bendiga. Buenos días, Iglesia Triunfo. Gusto de saludarlos a través de este medio. Antes de empezar con la lección de esta mañana, quiero recordarles que pueden seguir viendo y recibiendo las enseñanzas que damos aquí en Iglesia Triunfo, al mismo tiempo anuncios a través de video, en nuestro canal de YouTube, en nuestra página web y a través de Facebook. Esperamos que sigan nuestra directiva y que nos permitan en esa forma ayudarles a crecer en su fe. Les recuerdo que todos los jueves vamos a seguir teniendo nuestro estudio bíblico a través de Facebook Live a las 7 de la tarde, así es que los esperamos ahí. Gracias por ser pacientes con nosotros durante este tiempo, hermanos. Sé que es un tiempo de prueba para todos nosotros, pero vamos a salir adelante en el nombre de Cristo Jesús. Quiero pues en esta mañana hablar sobre el tema fe personal. Y quiero presentar mi argumento del por qué creo yo que nuestra fe es personal. Fe es un regalo de Dios, pero al mismo tiempo es un acto humano. Es decir, Dios nos ayuda a creer en Él, Dios nos da esa bendición, la bendición de creer a su mensaje, pero eres tú, soy yo, el que toma la decisión de creer o de no creer. Aunque la fe es personal, como quiera, la fuente de nuestra fe no tiene que ser personal. En otras palabras, la fuente de nuestra fe, para que sea una fe genuina, para que sea una fe pura, la fuente de nuestra fe tiene que ser externa a nosotros. Otra vez, fe nace en mi corazón, pero no nace de mi corazón. Es decir, fe permanece en mi corazón, pero no tiene que originarse ahí. La fuente de una fe pura, de una fe verdadera, es una fuente externa. Es decir, las cosas que escuchamos, los mensajes que escuchamos, las palabras a las cuales le damos cabida a nuestra mente y corazón, son las que producen en nosotros algún tipo de fe. Esto es lo que Romanos capítulo 10, versículo 8 enseña. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que cree en el Señor no será avergonzado. Y luego Jesús hace una pregunta directa a nuestras conciencias, hermanos, en Lucas capítulo 18, versículo 8, cuando dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra?
Ahora noten, Jesús no está diciendo si va a encontrar a gente que crea en algo o en alguien. Eso es claro, siempre ha sido así. Lo que Jesús está preguntando es si cuando Él regrese va a encontrar a personas que cumplan aún con su palabra. Personas que crean su palabra, que obedezcan a su palabra, tal y como Él la dio, sin haberla cambiado, sin haberla transgiversado, sin haberse alejado de ella para seguir conveniencias personales. Ahora, cuando hablo de fe personal, déjenme explicar a qué me refiero. Cuando hablo de fe personal, no me refiero a una fe sintética. Y les digo a qué no me refiero para decirles a lo que me refiero. Fe personal no es una fe sintética, no es una fe que se adhiere a todo, que se apega a todo, que lo mezcla todo. No es una fe acomodaticia, no es una fe que se acomoda y que acomoda las demás cosas a conveniencia. No es una fe transigente, no es una fe que se dobla, no es una fe que se vence. No es una fe que es débil, una fe que es fuerte, una débil o fuerte en ocasiones. No es una fe que se compromete. Ciertamente no es una fe que depende de disciplinas personales. No es una fe, hágalo usted mismo, una medida le queda a todos. No es una fe compuesta de cosas, aunque nos parezcan a nosotros aceptables o verdaderas. Cuando hablo de fe personal, pues, no hablo de una fe que refleja nuestra singularidad o individualidad. No hablo de una fe que está diseñada con el solo propósito de reflejar nuestra singularidad o nuestra individualidad. Esta fe, sabemos, es una ilusión, es una fe que no puede salvar. El tener fe, hermanos, es tan importante como el objeto en el cual se pone esa fe. La fe es tan importante como el objeto en quien se pone. Y nuestra fe tiene que estar puesta en la persona y en la obra de nuestro Señor Jesús para ser una fe genuina, una fe que salva. Cuando hablo de una fe personal, pues me refiero a una fe cuya fuente es el Evangelio de Jesús y cuyo fruto es la transformación de nuestra vida. Otra vez, cuando hablo de una fe personal, hablo de una fe cuya fuente, cuya semilla es el mensaje del Evangelio de Jesucristo y cuyo fruto, cuyo resultado es la transformación de nuestra vida. El apóstol Pablo lo dijo en esta forma en 1 Corintios capítulo 2, versículo 4. Ni mi palabra, ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino en la demostración del Espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Nuestra fe, pues, puede ser vista como personal, pero no puede ser vista como privada, ya que vivimos nuestra fe. Es decir, nuestra fe es el compás que guía la ruta que nuestros pensamientos y nuestro criterio y nuestras decisiones y nuestro carácter siguen. Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo dice: pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y en el versículo 24 dice: no desecho la gracia de Dios. No desecho la gracia de Dios. ¿Qué significa esto? Esto significa que la fe puede ser vista, pues, como una fe personal, pero no como una fe privada. Que fe nace en nuestros corazones, pero no nace de nuestros corazones. Que fe no está diseñada para reflejar nuestra individualidad o nuestra singularidad, pero que nuestra fe debe de estar basada en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. La semilla, la fuente de fe verdadera es la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que produce fe en nosotros.
mas la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos capítulo 10, versículo 17. ¿Qué significa creer en Jesús entonces? ¿Qué significa tener fe en Jesús? Tener fe en Jesús significa simplemente confiar en Él. Así de sencillo, completamente, sin reservación, sin reservas. Es increíble cómo mientras las cosas están cómodas y la vida va relativamente bien, pensamos que podemos depender de la fe de otras personas. Pero cuando las cosas cambian, cuando lo inesperado llega, entonces nos damos cuenta que necesitamos nuestra propia fe, que necesitamos nuestra fe personal. ¿Qué hacemos entonces? Bueno, déjame explicarlo en esta forma. Porque hubo un grupo de personas en Juan capítulo 6 que cuando vieron a Jesucristo multiplicando los panes y los peces y sanando a las personas enfermas y haciendo muchos milagros, le preguntaron a Jesús: oye, enséñanos, dinos, ¿qué tenemos que hacer para hacer las obras de Dios? ¿Cómo llegamos a operar en ese nivel? ¿Qué tenemos que hacer? Y esta es la respuesta de Jesús. Jesús le respondió: esta es la obra de Dios. Noten esto. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel que Él ha enviado. En otras palabras, lo que Jesús dice, la única obra que tienen que hacer es creer en Jesús. Y eso es. Creer en Jesús significa simplemente confiar en Él, únicamente en Él, completamente en Él, sin reserva, solo en Él. Marcos capítulo 9 nos cuenta la historia de unas personas que estaban ciegos y que clamaron a voz alta ante Jesús: ten misericordia de nosotros, ayúdanos. Y Jesús les dijo: ¿creen que puedo hacer esto? En otras palabras, ¿creen que puedo sanarlos? Y ellos le respondieron: sí, Señor. Entonces Jesús tocó sus ojos y les dijo: que se haga con ustedes conforme a su fe. Otra vez, porque tener fe en Jesús significa confiar en Él simplemente. Creer en Jesús significa hacer una decisión personal. Es decir, aceptar que es mi responsabilidad y mi privilegio como individuo de permitir que esta fe nazca en mí y que esta fe crezca en mí. Esta forma es la mejor ilustración que tengo. Yo recuerdo en años pasados, muchos años en los que no tuve transporte personal y tenía que depender de otros. Pero luego, gracias a Dios, que cuando pude ver por mí mismo, entonces pude proveer para mí mismo y pude comprar para un carro para transportarme y en fin, y todo lo demás. Y las cosas cambiaron para mí. Antes estaba viviendo de los aventones que me daban los otros o de los raites que me daban los otros. Oye, ¿me das un ride? Necesito ir a tal lugar. Oh, claro que sí, vamos. Oye, ¿me puedes llevar? ¿Me puedes hacer esto? ¿Me puedes hacer lo otro? Saben ustedes, en ocasiones así es nuestra fe. En ocasiones pensamos que podemos vivir y depender de una fe de raite. ¿Oras por mí? Pídele a Dios por mí. Alguien, por favor, haga algo por mí. Clamen a Dios por mí. Intercedan por mí. Es bueno hacer eso. Pero lo que estamos diciendo es: queremos que tú compres el carro, queremos que tú pagues por la aseguranza, queremos que tú cumplas las reglas. Yo todo lo que quiero es transportarme de punto A a punto B. Así es la fe raitera. Y hermanos, una fe raitera no puede salvarnos. Necesitamos tener una fe personal. Necesitamos establecer una fe personal al establecer una relación personal con Dios a través de Cristo Jesús. Ahora, claro que las Escrituras nos enseñan que tenemos que orar
unos por otros. No me escuchen decir que no tenemos que orar unos por otros. Por favor, no me escuchen decir que estoy en alguna forma menospreciando las oraciones de los demás por los demás. No, por nosotros. Claro que no, hermanos. La Biblia nos enseña que tenemos que orar unos por otros para fortalecernos unos a otros, para ayudarnos unos a otros. Pero esto no significa que la fe de uno tiene que anular o anula la responsabilidad que tiene el otro de creer, de escuchar y de hablar con Dios. Es decir, mi fe al orar por ti no anula tu responsabilidad de creer. Oramos por los demás, pero no anulamos su responsabilidad de esperar en Dios y de hablar con Dios y de escuchar la palabra de Dios para que la palabra de Dios les ayude a establecer una fe personal en Cristo. 1 Timoteo capítulo 2, solamente como ejemplos, hermanos. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 1 dice: les ruego que se hagan rogativas, que hagan oraciones, que hagan peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Ahí está. Nos enseña, oren por todos. Oren por todas las demás personas. Y yo creo que este es un principio bien establecido en las Escrituras y que todos podemos entender. Mi punto es que el hecho de que otros oren por nosotros, la fe de otros, no es suficiente para salvarnos a nosotros. La fe de otros no anula nuestra responsabilidad por creer a Dios. Número 3, cuando yo creo en Jesús, estoy creyendo en quién es Jesús y estoy creyendo en lo que Jesús hizo. Creo en Él como persona y creo en la obra que Él hizo. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 18 dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pero nosotros, dice en el versículo 23 de 1 Corintios 1, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, para los gentiles locura, versículo 24, mas para los llamados, sean judíos o sean griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. ¿Qué significa creer en Jesucristo? Creer en Jesucristo es creer en Él como persona, creer en quién es Él como persona y creer en la obra que Él hizo. Creer que Él es el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Dios que tiene nuestro destino en sus manos, el único cuyo sacrificio y cuya sangre es suficiente para pagar la deuda de pecado que teníamos nosotros ante Dios y comprar para nosotros salvación y vida eterna. Eso es tener una fe personal en Cristo Jesús. Número 4, creer en Cristo Jesús es tener una fe que rechaza todas las otras formas de salvación. No que haya otras formas de salvación, pero hay quienes creen o pudieran creer que hay otras formas de salvación. ¿No podemos confiar en Jesús más algo más y ser salvos? Jesús no necesita aditivos. La ecuación para salvación es Cristo más nada. Cristo más nada. Eso es. Cristo no necesita de auxiliares. Cristo y su sacrificio no necesitan de aditivos para traer el perdón y la salvación que nuestras almas necesitan. Hechos capítulo 4 versículo 12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. En los siguientes minutos quiero entonces identificar dos lecciones que quiero que aprendas junto conmigo de esta lección, de este tema. Dos cosas que quiero dejar en tu corazón. Número 1, tenemos que aprender, si lo puedo decir así, tenemos que tomar la decisión de activar nuestra fe. Tenemos que tomar la decisión de activar nuestra fe. ¿Recuerdan que dijimos que fe es tanto un don de Dios como un acto humano? Fe es un regalo de Dios, pero es una decisión que nosotros tomamos.
Dios nos ha dado su palabra. Dios nos ha mandado su evangelio. Y su evangelio es el que produce fe verdadera en nosotros. Tenemos que tomar la decisión de permitir que ese evangelio, que esa palabra de Dios, active fe en nuestros corazones para creer en Jesús. ¿Por qué? Porque al activar esa fe en nuestros corazones, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros. Somos los primeros. Nuestra vida es cambiada, nuestros pecados son perdonados, nuestro nombre es escrito en el libro de la vida del Cordero. Al activar nuestra fe, los primeros que nos beneficiamos somos nosotros. Ustedes me han escuchado darles ejemplo de lo que son buenas noticias. Si alguien de ustedes viene y me dice, pastor, tengo buenas noticias, sabe que acabo de recibir una herencia de $10 millones. Yo te diría, bueno, si me das buenas noticias, dime, ¿cuánto de esa cantidad es para mí? Ah, no, pastor, nada más son míos. Entonces yo te diría, bueno, son buenas noticias para ti. Pero yo me alegro por ti, qué bueno, pero yo sigo con las mismas noticias. Son buenas noticias para ti. Ahora, si vienes y me dices, pastor, acabo de recibir la noticia de que tengo una herencia de $10 millones y $5 millones son para ti. Eso te diría yo, esas son buenas noticias para mí. ¿Sabes cuál es la diferencia? Que la primera vez las buenas noticias son solo para ti y yo estoy excluido. Pero en la segunda ocasión, tú me incluyes en las buenas noticias. Me dices, recibí y te comparto. Esta es la cantidad y tanto te pertenece a ti. Esas son buenas noticias. Y escúcheme por favor. El mensaje del evangelio es un mensaje cuya noticia te incluye a ti, nos incluye a todos. Hechos capítulo 16, versículo 31 dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Nota, tú y tu casa. Te está incluyendo. Esas son buenas noticias. Las buenas noticias son que en el momento que tú crees, Dios se compromete para tratar con tu familia, para tratar con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, con el resto de tus familiares. Dios hace un pacto contigo. El pacto es de la misma forma que Él trató contigo, tratar con el resto de tu familia para traerles a entendimiento del mensaje de salvación y traerlos a fe en el evangelio. Son buenas noticias, no solamente por las noticias que nos dan, pero por la inclusión que hacen. Y el mensaje del evangelio nos incluye a todos. Activar nuestra fe es también permitir que las enseñanzas de Jesús hagan impacto en nuestra vida. Oye, por favor, 1, activar nuestra fe es recibir beneficio personal. 2, activar nuestra fe es permitir que Jesús, que su enseñanza haga impacto en nuestra vida. 2 Corintios capítulo 5 versículo 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Jesucristo le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3 que tenía que nacer otra vez para poder ver el reino de los cielos. Cuando Nicodemo se asusta y se sorprende y pregunta cómo puede ser eso, Jesús le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Activar nuestra fe entonces es permitir que el mensaje del evangelio que recibimos cambie nuestra vida, cambie nuestra forma de pensar, cambie nuestra forma de ser, cambie nuestra forma de ver la vida. Y noten esto, los humanos tenemos la habilidad de dar nacimiento a otros humanos, pero solamente el Espíritu de Dios tiene la habilidad de dar nacimiento a una vida espiritual. Es decir, lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El único que puede
cambiar tu vida y va a hacerlo en el momento que tú creas el Evangelio y que actives tu fe en la palabra que escuchas, como esta mañana. El único que cambia tu vida es Dios a través de su Hijo Jesucristo. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 4, Pablo habla una escritura que es muy, muy querida por mí, hermanos. Personalmente es una escritura muy, muy personal para mí. Habla a Timoteo y le dice: Timoteo, cada vez que pienso en ti, cada vez que me acuerdo de ti, viene a memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita también en ti ahora. Cuando activamos nuestra fe, hermanos, reconocemos que somos la primer línea de provisión y de modelo en cuanto a fe se refiere, empezando por nuestra casa y extendiéndonos hacia nuestra comunidad. Te estoy diciendo, ¿sabes por qué tienes que activar tu fe? Porque tu familia necesita un modelo de cómo se vive por fe, porque tu familia necesita un modelo de cómo se vive para Cristo. Y quizá este tiempo en el que no podemos reunirnos juntos, quizá este tiempo en el que tenemos que quedarnos en casa, es la mejor oportunidad, es la oportunidad que Dios nos está dando para ganarnos otra vez la confianza y el respeto de nuestros hijos, de nuestras hijas y de nuestros cónyuges. Es la oportunidad que Dios nos está dando de modelar a ellos nuestra fe. Esta es la oportunidad que Dios te está dando de ser tú el pastor de tu familia, de ser tú quien dirija las oraciones por tu familia, de ser tú quien imponga manos sobre tu familia y quien crea en Dios por tu familia. Marcos capítulo 5 versículo 19, Jesús sanó a un hombre que estaba oprimido por demonios en una forma terrible, hermanos, y Jesús lo salvó y lo sanó, y este hombre le dijo: quiero servirte, quiero seguirte toda mi vida. Pero Jesús le dijo: no hagas eso, sírveme, pero no te vayas conmigo. Mejor vete a tu casa, regresa a tu casa. Ve a tu casa, ve con tu familia, dice Marcos 5:19, y cuéntale las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. ¿Sabes por qué tienes que activar tu fe? No solamente por los beneficios que recibes personalmente, no solamente porque esto te incluye a ti y te hace un heredero con Dios, con Cristo, de las promesas de Dios, pero es importante que actives tu fe porque tu familia te necesita, porque tu casa te necesita. Y este hombre, según Marcos capítulo 5, es exactamente lo que hizo. Se regresó a su familia y le contó a su familia las cosas grandes que Dios había hecho con él, cómo Dios había cambiado su vida y había tenido de él misericordia, y anunció en 10 ciudades las maravillas y las cosas buenas que Dios había hecho en ti. Hermanos, demos el primer paso. Empecemos por anunciar a nuestra familia. Empecemos por modelar a nuestra familia cómo Dios ha cambiado nuestras vidas. Esto es una fe personal. Por eso necesitas esa fe personal. La segunda lección que quiero que aprendamos de esta palabra, hermanos. La primera es que actives tu fe. La segunda es, tenemos que abrazar nuestra iglesia. Tenemos que abrazar esta verdad, este concepto. Iglesia. ¿Qué es iglesia? Bueno, muchas ocasiones, por mucho tiempo hemos pensado que iglesia es el edificio donde nos reunimos, pero ahora entendemos que no es así. Hoy más que nunca debe ser claro para nosotros que iglesia somos nosotros. La iglesia está donde tú estás. La iglesia se reúne donde tú te reúnes, sea debajo de un árbol o sea en una catedral, sea en donde sea. La iglesia eres tú. Y todos nos necesitamos unos de otros. Todos necesitamos involucrarnos con la iglesia, porque el involucrarnos con una iglesia local, con la iglesia local, involucrarnos con nuestra iglesia local nos ayuda a ser más eficientes, más efectivos como seguidores de Cristo Jesús. Así es, así es.
El común denominador, déjame decirte, el común denominador de todos aquellos que son seguidores efectivos de Jesucristo es es que no tienen miedo de ser parte de una iglesia local. No tienen temor, de tomar parte con un grupo de creyentes, unir su fe, unir su esfuerzo con un grupo de creyentes y creerle a Dios por cosas grandes y extraordinarias. Este es un tiempo que quizá para algunos de ustedes, al no reunirnos, quizá pueda crear un poquito de confusión, quizá levante algunas preguntas, pero ¿cuál será el futuro? ¿Cómo que irá a pasar después del 7 de abril? ¿Cómo irán a ser las cosas después? Escúcheme por favor, hermanos, nosotros somos la iglesia y yo creo que Dios nos está visitando ahorita. Yo creo que Dios está tratando con nosotros ahorita. Yo creo que si somos honestos y si somos humildes, vamos a escuchar a Dios hablar a nuestros corazones. Si leemos la Biblia, Dios va a hablarnos a través de su palabra. Si oramos, Dios va a hablar a nuestros corazones, a nuestros espíritus, preparándonos, porque yo creo con todo mi corazón que Dios va a visitar a nuestra iglesia. Yo espero grandes cosas para Iglesia Triunfo. El futuro de Iglesia Triunfo, hermanos, es brillante. El futuro de Iglesia Triunfo es grande. Dios nos ha llamado para ser luz y la luz en las tinieblas resplandece. Esto es lo que dice Jesús acerca de su iglesia. Mateo capítulo 10, versículo 20. Nunca había sido tan cierto como ahora, porque donde están 2 o 3 congregados en su nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, dice. 2 o 3 congregados en su nombre, Jesús dice, ahí estoy yo en medio de ellos. De modo que, ¿qué hacemos? Abrace la iglesia, es decir, su hogar, hermano, el lugar donde usted está, es su iglesia ahora. Usted, su esposa, usted, su esposo, sus hijos, sus hijas, tomen tiempo, oren juntos, lean, tomen un poquito de tiempo de su día para meditar en las cosas de Dios, en las promesas de Dios, hablen de Dios. Ustedes son la iglesia y donde ustedes se juntan, ahí está Dios en medio de ustedes. Qué bueno es cuando podemos juntarnos. En fin, y los extraño mucho, hermanos, y cuando nos juntemos la primera vez vamos a darnos abrazos y vamos a tener fiesta y vamos a celebrar en grande con el favor de Dios. Pero yo quiero que tengas la seguridad de que no me necesitas a mí y de que no necesitas los músicos presentes para que Dios esté contigo y para que el Espíritu de Dios se mueva en tu vida. Dios está ahí contigo ahora mismo. Tú eres la iglesia. Esto es lo que Pablo dice acerca de la iglesia. ¿No saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Ustedes son templo de Dios. El Espíritu de Dios vive en ustedes. Dios no unge edificios, Dios unge personas. Y Dios está con nosotros, hermanos. Jesús prometió que sobre sí mismo Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno no prevalecerían contra ella. Somos victoriosos en el nombre de Jesús. Te invito a activar tu fe. Te invito a establecer una fe personal si no la tienes. ¿Cómo lo haces? Aceptando a Jesucristo como tu Salvador, abriendo tu corazón a Dios, pidiéndole que perdone tus pecados, pidiéndole que salve tu alma, pidiéndole que te cambie, que te haga una nueva persona. Es decir, estableces una fe personal en Dios a través de la persona de Cristo Jesús, creyendo quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Al terminar, quiero orar por ti esta mañana. Esperamos cosas grandes de parte de Dios, esperamos buenas noticias en los días por venir, hermanos. Yo creo en el nombre de Jesús que Dios es suficiente para sanarte y te sana esta mañana. Yo creo que Dios es suficiente para salvarte, y si confiesas a Cristo como tu Salvador, te salva esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo tus hijos, bendigo tu pueblo. Gracias por el privilegio que tenemos de conocerte y de servirte. En el nombre de Jesús. Amén. Un abrazo, Iglesia Triunfo.
Los quiero mucho. Hasta el jueves.